Gracias, gracias mi hermana Janet. Quería iniciar este tiempo felicitándolos a todos. Felicitándolos porque es una bendición que podamos estar acá. Porque mientras el mundo sigue su curso y las personas están hoy eh, en un estado espiritual de dificultad, de muerte, de delitos y pecados, nosotros hemos dispuesto este tiempo de pronto después del trabajo, de pronto después de un día difícil, a escuchar la palabra de Dios. Y eso es una bendición. Y normalmente a uno lo felicitan cuando cumple años, cuando sucede como algo muy bueno, cuando te gradúas, pero no hay nada mejor que poder dar el culto ante Dios. Entonces, por eso hoy lo felicito, porque cada culto para nosotros es una victoria espiritual, es una victoria, y lo confirmo para los que tuvieron la oportunidad de pronto de ver el culto núcleo del sábado. El pastor Ryu decía, si ustedes no saben lo que está sucediendo cuando ustedes dan culto, entonces ustedes están perdiéndolo todo, van a ser engañados. Entonces, que nosotros podamos comprender que el mundo espiritual, que el Dios Trino está obrando en medio de todo y para el cumplimiento de su plan, cuando nosotros estamos dando culto en nuestra vida, en todo, es una bendición. Entonces ya tenemos la respuesta. Estar aquí es una respuesta. Y por eso les extiendo esa alegría y se los comparto porque yo siempre estoy como llevando la palabra a mí como campo, ¿no? Y parte de eso es que a veces estoy constantemente meditando en la palabra, escuchando la palabra, y a veces pienso que no es suficiente y caigo como en esa religión. Digo, ay Señor, me falta más. El Señor me dice, pero ya va, disfruta. Y yo, ay, verdad, espérate, perdón. Entonces ahí podemos compartir y darnos cuenta de la bendición que tenemos, ¿no? Siendo así, habiéndolo felicitado, vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en este tiempo, ¿sí? Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y eso es una verdad absoluta porque tú lo dices en tu palabra. Y nosotros creemos fielmente lo que tu palabra dice. Creemos que tú nos has dado salvación mediante nuestro Señor Jesucristo, quien es la luz del principio, la forma de Dios, que no escatimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tomó, Señor, forma de siervo y vino a dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Gracias porque nos has llamado por nuestro nombre y nos permites hoy estar aquí restaurando la imagen y la semejanza, restaurando el culto, Señor. Llénanos hoy de la bendición dentro de tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que podamos percatarnos del privilegio, Señor, que tenemos hoy de estar delante de ti, recibiendo el mensaje que nos da vida, que nos da fuerza y que nos levanta como esos obreros, Señor, deseados por ti, que hacen tu deseo, Señor. Que nuestro corazón esté en el tesoro de la salvación. Que ahí estemos siempre, Señor, pensando, meditando, disfrutando de la gracia enorme que tú has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos sigues dando por medio de tu Espíritu Santo. Llénanos. Te pido que nos guíes en este tiempo, Señor, porque sin tu guía estamos perdidos totalmente, Señor. Hoy, Señor, no nos confiamos en nuestra propia prudencia, sino que te entregamos todo, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestros campos, nuestra familia, que el día de hoy tu palabra traiga respuesta, la respuesta que necesitamos, no la que queremos, Señor. Que podamos hoy doblegar nuestro corazón, nuestro orgullo, pensamiento, todo lo que hemos aprendido delante de ti, que podamos menguar para que tú crezcas en nosotros y podamos disfrutar todos los días, percatarnos todos los días de cuán bendecidos somos, de cuán, Señor, privilegiados somos de estar dentro de la corriente de la palabra y del Evangelio. Que no seamos engañados, Señor. Restáuranos y que esta iglesia, Señor, que es tu iglesia, sea fundamentada en el fundamento de Cristo y sea para la evangelización mundial. Sé tú conllevando esta escuela, Señor, y guiándonos por el poder de tu Espíritu Santo.
Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el día de hoy les tengo una noticia y es que vamos el día de hoy a ver la primera parte solamente. ¿Sí? La razón es porque el día de mañana tenemos la vigilia, ¿verdad? Y sé que cada uno de los hermanos que ha estado compartiendo también los domingos eh, puede ir, está como a buena distancia, por así decirlo, no sé si me explico, para seguir compartiendo la semana que viene, ¿sí? De todas maneras está todo preparado, pero creo que me voy a extender un poquito en el tema de hoy, por eso voy a compartir solo la primera parte. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Ok. El día de hoy, 27 de agosto, estamos compartiendo la base, ¿verdad?, de nuestra escuela de evangelismo, que es en segunda de Timoteo, la palabra 2 del 1 al 2, que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has compartido lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Siempre debemos recordar la razón por la que estamos aquí. El Señor nos está preparando, levantando como esos discípulos, porque muchas veces uno espera que se levante otro. Ay, ¿quién irá a venir a salvar esto? No, nosotros tenemos la fe de que hemos sido llamados por Dios. Y con esa convicción venimos a la escuela de evangelismo para que el Señor siga abriendo nuestros ojos espirituales al campo, ¿no? Porque el Señor nos está dando la dirección. Entonces, el propósito de la escuela de evangelismo es que levantemos el movimiento de evangelismo en cada una de las regiones donde nosotros estamos a través de nosotros los discípulos, que es ese movimiento de vida y de salvación, que es cumplir con esa gran comisión que el Señor nos dejó en Mateo 28, del 16 al 20. Y esto va desde el aposento alto personal hasta el aposento alto grupal, hasta las casas de misiones y llegando hasta la iglesia regional. ¿Sí? Por eso no nos preocupamos porque es una obra que el Señor nos conlleva. ¿Qué debemos percatarnos solamente? Del contenido. Aferrarnos al pacto, al contenido, el Evangelio de Cristo. Procurar todos los días que el reino de Dios sea establecido en mi vida. Y procurar y vivir solamente por la llenura del Espíritu Santo. Ese es el contenido de la escuela de evangelismo, pero es mi contenido de vida también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo único que puede sanar y salvar. Es la razón por la que vino el Señor Jesucristo. Para salvar, para establecer el reino de Dios y para darnos nuevamente lo que perdimos en el principio, que es ese aliento de vida de Dios. Entonces, el día de hoy me voy a permitir, un segundito, escribir acá. Ay, se me fue. Déjenme sacarlo otro lado para que no perder el tiempo. El día de hoy vamos a compartir el título del mensaje, ¿verdad? Que es la plataforma que Dios nos ha dado. Y el texto que vamos a ver está en Génesis capítulo 39, verso 2, ¿verdad? Y para los que tuvimos el culto el domingo en la iglesia online, estuvimos viendo el título del mensaje, ¿no? Que es los remanentes que se aferran a, que siguen la palabra, tienen la victoria. Y hoy vamos a centrar el mensaje en la vida de José, que fue uno de los que escuchamos también el domingo. Y la palabra en Génesis 39, 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Amén. Entonces, viendo lo que es la escuela de evangelismo, siempre hablamos del campo. El campo, el campo, el campo, el campo, el campo. Pero ahora, hoy vamos a contestar esa pregunta. Si alguien la tiene, igual la contestamos. ¿Qué es el campo de evangelismo? Bueno, llamamos el campo de evangelismo a todo. Imagínense si un campo donde la gente siembra. Llamamos al campo de evangelismo todos los lugares en donde podemos sembrar una semilla, pero no cualquier semilla, sino la semilla del evangelio, ¿verdad? Y esta semilla del evangelio puede ser para salvar un alma y también para ser discípulos, ¿verdad? Es decir, donde hay una persona, eso es un campo. Entonces, el campo no es mucho, no es poquito, es el campo. Puede ser mi lugar de trabajo, ahí hay personas, mi lugar de estudio también, mis profesores, mis compañeros, mi casa, la persona con la que vivo, mis hijos, mis padres, cualquier lugar.
Ahora, nosotros podemos ir a muchos campos, porque podemos ir al supermercado y también hay personas. Podemos ir, no sé, al banco, también hay personas. Pero hay muchos campos que podemos ir, pero hay un campo que Dios nos ha entregado a nosotros específicamente, que es el lugar a donde Dios me ha llevado. Nosotros no estamos aquí, se lo digo siempre a los remanentes, nosotros no somos un azar de la vida, ni nací yo en Venezuela y Dios me trajo a Argentina por casualidad, no fue por trabajo. Las personas que están en Perú no están en Perú por casualidad. Es el lugar donde Dios me ha traído, el lugar a donde yo solamente puedo ir. Y es el lugar que con el Evangelio yo debo descubrir el plan de Dios. Sí, porque si yo no entiendo por qué estoy yo hoy aquí en esta casa en Almagro, Bulnes 1154, ¿verdad? Sentada, voy a estar frustrada pensando en dónde debería estar y no voy a tener mucha paz, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos conocer firmemente no solo nuestra identidad, sino también por qué yo estoy en el lugar en donde estoy. Y por sobre todas las cosas, experimentar el poder del Evangelio a través del culto, porque el culto y el poder del Evangelio, experimentar ese poder, es lo que nos dará la seguridad para yo saber de dónde Dios me sacó, a dónde me tiene ahora y hacia dónde nos conlleva. ¿Y qué es esto, mi hermano? El itinerario, el viaje, dónde está, en qué horario estoy yo de mi viaje. Eso es lo que es un itinerario. Primero paso por aquí, después paso por allá, después voy allá y hasta llegar al destino. Entonces nosotros tenemos que ver nuestra vida como parte del viaje que Dios ha preparado, el itinerario que Dios ha preparado. Entonces, más allá de saber dónde Dios me sacó, dónde estoy y a dónde me conlleva, el culto nos va a dar la fuerza y la certeza de lo que debemos disfrutar cada día. Como les decía en la oración, que podamos percatarnos de cuán privilegiados somos nosotros. Somos muy privilegiados. Y de pronto usted puede pensar, hermana, pero Dios no me ha llevado para ningún lado, porque yo nunca me he movido aquí. Yo nací aquí, yo tengo esta casa 50 años. Pero si nosotros vemos un poquitito más a detalle, cuando nosotros recibimos la luz del Evangelio y somos llenos del Espíritu Santo, no solo mi vida tiene un antes de Cristo y un después de Cristo, sino que también el lugar en donde yo siempre he estado cambia por completo, porque se transforma en ese campo de evangelismo, se transforma en ese lugar de salvación. Ya mi vecina no es mi vecina, que habla muchas cosas. Ahora mi vecina es mi título de oración para salvación. Cambia absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, esto es el campo del evangelismo. ¿Dónde estamos hoy? El Señor nos ha conllevado. Ahora, Dios no desea sacarnos del campo. De hecho, nos envía como ovejas en medio del lobo. Lo hemos visto esta semana, ¿verdad? No, dice, yo no quiero que lo saques del mundo. Era el ruego de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 por los discípulos. No lo saques del mundo, sino que en el mundo sean uno contigo. Entonces, Dios no desea sacarnos de ese campo, sino formarnos dentro de él. Entonces, nuestra vida en Cristo, que es experimentar el Evangelio, que mi vida en Cristo sana mi pasado, mi presente y mi futuro. Y hoy esto lo vamos a ver a través de la vida de José. Ahora, para poner siempre en contexto, ¿quién era José? Porque yo sé que hay personas que de pronto están en discipulado o algo, estamos comenzando y no entramos en contexto. Bueno, José fue uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob era Israel, Dios le cambió el nombre y le colocó Israel. Entonces, José era uno de esos 12 hijos, de esas 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y todos hemos escuchado de pronto la historia de él, de cómo Dios lo llevó. De pronto no he escuchado la historia específicamente, ¿no? Pero sí he escuchado de que Dios lo llevó de la esclavitud a gobernador. Pero a mí me gusta decir más que gobernador, Dios lo llevó de la esclavitud a ser el instrumento de Dios para preservar la vida del pueblo de Israel como gobernador de Egipto. Suena mucho más acertado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, Dios siempre está obrando para su plan. Ahora, vamos a ver en detalle la vida de José y cómo podemos interpretar nuestra vida dentro del campo a través de él. Ok, entonces, número uno, José. ¿Qué situaciones había vivido José? Bueno, su madre había muerto, tenía problemas familiares porque era odiado por sus hermanos.
Sabemos que fue vendido, ese es más o menos el viaje de José, el itinerario, fue vendido por sus hermanos y esto obviamente podemos decir que una persona, llena de situaciones de heridas, bravísimo debió haber estado José, ¿verdad? Tristísimo. Fue separado de su padre, de su casa, de su familia, fue esclavizado, fue acusado injustamente por la mujer de Potifar, ¿verdad? Y esto lo llevó a la cárcel. Fue encarcelado. ¿Podemos decir injustamente? Sí. Todo esto le pasó a José. Ahora leímos un texto al principio, que es lo más importante, que es el texto que leímos al inicio, ¿no? Y decimos, más Jehová estaba con José. Y decía también la pastora María el domingo, ¿no? Como que Jehová estaba con él, de todo lo que le pasó. Y pues, podemos decirlo nosotros, ¿verdad? También, como que Dios estaba con él. Y estas situaciones trágicas y problemáticas obviamente nos pueden hacer dudar, ay, si Dios estaba con él. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos ese pensamiento, viene de manera natural, porque tenemos una perspectiva muy carnal de todas las cosas. Por eso Dios nos está enseñando cada día ver hacia lo eterno, hacia el plan en concreto. Hay un dibujo completo que nosotros debemos ver de nuestra vida. Sí, porque todo es circunstancial. Y es que la verdad es que Emmanuel está por encima de las circunstancias. Esa es la verdad de la palabra. Dios no fue que esperó que José llegara al gobierno para estar con él. Ahora que es gobernador, llegó hasta con él. Dios no necesita el poder de nadie. Él es el que conlleva, ¿no? Sino que estuvo con él desde el principio. Dice la palabra también que Jehová le hacía prosperar, hallaba gracia ante los ojos de los poderosos, del carcelero, en donde estaba. Era una estadía diferente a los demás presos, podemos decir, ¿no? Entonces, Dios no desea que veamos las circunstancias, sino que confiemos en que Él siempre está obrando. Así se vea todo nublado. Nosotros debemos tener la fe en las evidencias de la palabra. Y por eso es tan importante el culto, porque es el ambiente en donde nos repetimos todos los días, cada momento que Dios obró, está obrando y va a seguir obrando el cumplimiento de su palabra. Entonces, ¿qué es lo cierto? Esa es la verdad. Ahora, lo cierto es que hay algo más profundo y trascendental que la circunstancia, porque las circunstancias son totalmente pasajeras. Así que nosotros debemos quitar los ojos de lo bueno y de lo malo. Ciertamente, nosotros hemos pasado por situaciones y no les voy a mentir, vamos a seguir pasando por situaciones dentro del campo, porque el campo no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Porque las personas que están dentro del campo están separadas de Dios. Por eso es el campo de evangelismo, porque hay que evangelizarlo. Es precisamente un campo imperfecto. Por eso Dios lo ha colocado ahí, porque nos desea usar dentro de ese campo. El lugar de tinieblas es el que necesita la luz. El Señor dijo, yo no vine a sanar lo que estaba sano. Entonces, siempre decimos, nosotros somos los doctores espirituales. Entonces, yo tengo que ver a los demás como pacientes espirituales. Es lo que aprendemos en la escuela de evangelismo. Porque, ¿qué pasa? El doctor tiene la sabiduría, el conocimiento, el doctor espiritual tiene la gracia del Espíritu Santo, la sabiduría y el conocimiento. Y un doctor a usted nunca, cuando usted va a verse algo, si usted está equivocado, usted vaya, mire, con los triglicéridos altos, y usted llega al doctor y le dice, mire, yo desayuno pan con mantequilla, almuerzo pan con mantequilla, ceno pan con mantequilla. El doctor, ¿verdad? Le va a decir, claro, lo que pasa es que el pan con mantequilla le va a hacer daño. El doctor no le va a decir, ¿y usted cómo no sabe eso? Los libros están a la vista de todos. O sea, si lo entiendo yo, ¿usted por qué no lo entiende? No, ¿verdad? Sino el doctor le va a decir, mire, señora Juana, venga para acá. Lo que pasa es que, ¿verdad? Tiene esa habilidad. Nosotros como doctores espirituales tenemos que tener compasión del campo. Entender que todo lo que hemos recibido es gracia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque sí, el campo es imperfecto. Tenemos que tener paciencia con el campo. Por eso Dios nos ha enviado ahí. Entonces, como José, ¿qué es lo que necesitamos? ¿A qué se aferró José para poder eh, no sobrevivir, sino para poder mantenerse firme en este itinerario? Necesitamos aferrarnos a un sueño también. Él se aferró a un sueño. Nosotros nos necesitamos aferrar al sueño de Dios, que Dios nos ha dado. No es un sueño que ahora, ay, salió de mí misma,
Dios nos ha dado un sueño, nos tenemos que aferrar. ¿Cuál es el sueño? La evangelización mundial. Dios conlleva su palabra. El pacto al que me debo aferrar es que Jesús es el Cristo que ha consumado todo. ¿Qué pacto me aferro yo? Que el Dios Trino está obrando para conllevar la salvación a donde quiera que yo esté. Eso es lo que yo tengo que confirmar. Ahora, vamos a ver, abrir nuestros ojos para ver lo obvio. ¿Cómo es el campo? ¿Verdad? Vamos a verlo de esta manera. ¿Cómo es el campo? El campo es un lugar hostil, obviamente. Por eso es necesario el Evangelio. Nosotros no debemos esperar porque a veces como que es tan natural estar tanto tiempo en ese lugar que se nos olvida. No debemos esperar salir de donde estamos o pensamos, ay Dios mío, sácame de aquí, o ay Dios mío. Cambie la oración, Señor, ¿para qué me mantienes acá todavía? No le quiero decir que entonces como está ahora aquí, más nunca Dios lo va a cambiar, no, pero descubre el plan de Dios ahora, en donde está. Debemos entender que donde estamos ya es el plan de Dios. Yo no tengo que esperar otras circunstancias. Dios no quería sacar a José de Egipto, quería cumplir su plan ahí. Por eso Dios nos ha llevado al campo hostil. El campo difícil, ¿cómo es el campo? El campo difícil es nuestro tiempo de formación dentro del pacto. ¿Qué es lo que se desarrolla en un campo difícil? Pues la fe, mis hermanos, la dependencia divina. ¿Qué es lo que debo hacer en el campo? Ordenar el mensaje en mí, percatarme de la sanidad que debo tener yo. Primero verme a mí como campo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más vemos dentro de nuestro campo? Nosotros tenemos razones de quejarnos. Sí, tenemos razones de quejarnos. ¿Tenemos la razón? Sí. Pero Dios nos dice, no, no se quejen. No es quejarse de Egipto, es orar por la salvación de Egipto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros dentro del campo? Esperando mejores condiciones, que las cosas cambien mientras me quejo. Es que este lugar, mira, nadie hace esto, todo el mundo hace aquello. Ay, esto es un desastre, mi hermano. No, 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 no. Es que las empresas, mira, la empresa de verdad todo mal. ¿Qué estamos haciendo? No esperen mejores condiciones. Hagan del lugar de aflicción una plataforma de comunión. ¿Cómo? Por medio de la oración. Se los digo en castellano. Oren en el lugar en donde están. ¿Tienen títulos de oración por los lugares en donde están? ¿Tienen anotadas a las personas que ustedes desean evangelizar? Por más que Dios, que a mí me pasa esto, yo anoto 30 personas y el Señor me pone otras y digo, bueno, está bien, sigo orando por estas y si pones otra, gloria a Dios, ¿verdad? Están teniendo la diligencia porque esto es la fe. Yo oro por las personas porque yo sé que cuando yo oro, el Señor está obrando. Entonces, que nosotros podamos velar por el lugar en donde estamos nos hace la torre, el guarda que posee la torre. Que yo puedo velar en el lugar donde estoy, es que tengo una torre. Cristo es mi torre, pero yo estoy velando en el lugar en donde estoy. Entonces, también en el campo, ¿cómo está el campo? Es un lugar difícil, pero bueno, a veces yo, mira, yo espero porque yo sé que viene un beneficio. No es ser fiel esperando un beneficio, porque a veces vemos la vida de José, ay, Dios me va a poner como gobernador, a mí también yo voy a esperar. No se trata de esa fidelidad viendo un beneficio, es la fidelidad donde nadie nos ve. El campo donde yo estoy es la preparación de un corazón genuino que ama las almas y que anhela la salvación genuina de ellas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el deseo de Dios es la salvación. Pero a veces en las iglesias la gente se da codazos porque no le parece, porque no le gusta, porque aquí esto no me siento cómoda. Y les voy a decir un secreto. Si ustedes no reciben la sanidad en el lugar en donde están, van a estar incómodos toda la vida porque van a cambiar de locación. Pueden cambiar de iglesia muchas veces, pero su corazón va a ser el mismo. Porque es que el Señor desea que sanemos en una mente. Entonces, mi campo es una preparación. Yo sé que hoy nosotros, por ejemplo, no tenemos un lugar físico donde dar culto cuando lo llevamos a la vida de José. Oye, pero José sí la tuvo difícil porque no tenía el lugar de la iglesia, no tenía el lugar de culto, no tenía un ambiente espiritual, pero tenía un sueño. Y nosotros no tendremos de pronto el lugar físico, que Dios lo va a traer, indudablemente, pero tenemos la fe en un Dios que es omnipresente y que nos está conllevando hasta levantar las iglesias regionales en todos los lugares. Entonces, no esperen que otro se levante. Restaure el culto.
Nosotros hoy tenemos el pacto. Dios nos ha llamado como un cuerpo, mis hermanos, para ir juntos. Sea la torre firme. José era la torre firme. ¿Y por qué les digo esto? Porque meditando en el mensaje del domingo también, acerca de la vida de José, ¿no? Nosotros cuando vemos la vida de los remanentes, tenemos que ver también la época, porque nosotros vemos a lo que se aferraron cada uno de ellos. No eran ellos, sino con quién estaba con ellos. Y se los comparto porque Dios no nos va a llamar de la misma forma que llamó José. No, no tomen eso como una regla aislada. Dios nos ha llamado hoy a nosotros por medio de Cristo como un cuerpo. Y si nosotros no podemos vernos hoy como el cuerpo de Cristo, que es lo que ha llamado para esta época, imagínense un brazo lejos de una oreja. Un cuerpo desmembrado no tiene vida, no existe. Entonces es importante que nosotros podamos ver esta parte también, ¿no? No verlo como un beneficio, sino verlo como entregar mi vida es el verdadero beneficio. Ahora, como está el campo, hagamos lo que hagamos, debemos disfrutar del culto en donde estemos, porque la corriente espiritual se cambia solamente por los remanentes que se aferran al pacto. Eso es lo que cambia la corriente espiritual. Usted es el que cambia la corriente espiritual. Por eso Dios lo ha colocado en el lugar en donde está. Ahora, ¿qué más aspecto de la vida de José? ¿Era un campo de injusticia? Indudablemente. Pero José obedeció. ¿Qué le dio la fuerza a José para obedecer cuando lo esclavizaron, cuando estuvo en la casa de Potifar y lo acusaron injustamente? ¿Qué lo impulsó a obedecer? El sueño de Dios para su vida, la seguridad en el sueño que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros debemos ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Así, mis hermanos, estemos en iglesia online, no veamos el lugar ahora que Dios ha de levantar, aferrémonos al sueño. Dios está conllevando la evangelización mundial a través de nosotros. Restauren el culto en donde estén. Esto es aferrarse al sueño de Dios. En otras palabras, no esperen a que llegue el lugar para dar culto. Den culto sin importar el lugar. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que yo recordar todos los días de mi vida? Perdónenme aquí, el punto número 3. Dios está conmigo, así como estuvo con José, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y nos ha dicho que está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Está junto con nosotros porque el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Y cuál es mi evidencia? La fe. Nosotros, yo esta palabra la tengo en mi corazón grabada. Primera de Juan 5, del 1 al 11. La fe que vence al mundo es aquellos que han creído que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la fe que yo debo tener todos los días? Dios está conmigo, pero no por la circunstancia, sino porque su palabra lo dice. Miren, José estuvo mucho rato en silencio, en espera. Imagínense aproximadamente desde los 17 años hasta los 30, en proceso de esclavitud, cárcel, todo eso. Eso nosotros lo sabemos. Ahora, ¿cómo yo actúo cuando parece que no está pasando nada? ¿Qué seguridad tengo yo? Dios está conmigo en el silencio. Por eso, ¿se acuerdan de la dirección del 2024? Esperar disfrutando en lo que ya poseo. Esto es lo que nosotros debemos hacer todos los días. Cada vez que nosotros estamos dando culto, estamos disfrutando de la verdadera respuesta. Emmanuel, puedo estar con Dios. Cuando nosotros vemos, y por eso siempre camino de salvación, cuando nosotros vemos la obra de salvación y entendemos que era imposible que el hombre pudiese estar con Dios en condición de pecado, pero que Cristo solucionó ese problema imposible, vamos a ver cuán privilegiados son. Cuando nosotros damos el culto, el poder del trono se está movilizando, se está estableciendo el reino de Dios. No seamos engañados, porque a veces no tenemos la respuesta en nuestro formato. Entonces, la ausencia de respuestas en mi formato también son respuestas, porque Dios sigue estando conmigo, Dios no se aparta de nosotros. Ahora, ¿dónde dice eso? En la palabra. La seguridad, Manuel, no se trata de emociones, sino la fe en el pacto. Es que yo siento que Dios está conmigo y esto ha manejado por mucho tiempo la iglesia, mi hermano. De aquí nace el misticismo, de yo no sentir que Dios está conmigo. No lo sienta, créalo. Porque si es por la circunstancia, nunca lo va a sentir.
Entonces, yo creo que Dios está conmigo en respuesta y creo que está conmigo en la espera. Siempre, siempre está conmigo. Entonces, así pensemos que no está pasando nada, yo debo recordar mi pacto, Dios está conmigo. Y yo sé que lo escribí como 5 veces, pero es intencional. Cuando yo le repito algo mucho es porque es totalmente intencional. Debemos recordar que Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué hace el remanente? El discípulo, el guarda, el peregrino, interpreta el campo con ojos espirituales. Y esto lo hemos visto durante semanas. Ahora, ¿cómo debo interpretar el campo? Bueno, ¿cómo es? La necesidad de salvación. El campo donde yo he estado por mucho tiempo, el campo donde Dios me llevó nuevecito, es el lugar de salvación, a donde Dios me ha llevado para salvar. La cárcel no era una prisión, era la puerta para la evangelización mundial. Los hermanos, ¿por qué les hablo de la plataforma, no? Porque los hermanos de José, Potifar, la mujer, todo el que vino, no eran un obstáculo. Se veían como un obstáculo, pero fueron la plataforma. ¿Para qué? Para que estuviera en el lugar donde debía estar. La injusticia, a veces nosotros vemos la injusticia y quedamos, mira, queremos hacer a veces nuestra justicia. Nos incomoda tanto la justicia que nos no, no, pero si no se lo dijo a nadie, se lo tengo que decir yo. Si no lo hizo nadie, tengo que hacerlo yo. Y a veces caemos tentados, decimos, no, pero si Dios me ha permitido. No, no, no. La injusticia en la vida de José fue parte de la preparación. Nosotros estamos hoy siendo conllevados al camino del peregrino. En oración debemos tener la fe, la paz, la seguridad, para que nuestros ojos estén puestos en lo eterno y no en lo circunstancial. ¿Por qué esta preparación? Porque circunstancias van a venir todos los días diferentes, pero el pacto es el mismo y es eterno. Entonces, si no interpretamos el campo, vamos a vivir frustrados, sobreviviendo y resistiendo. ¿Y qué es esto? Génesis 3, del 16 al 20. Espinos y cardos, con el sudor de mi frente, en esfuerzo. Y nosotros no hemos sido llamados para vivir así. No hemos sido llamados para resistir el campo, sino para gobernarlo. ¿Con qué fe? Con que ya Dios ha preparado todas las cosas. Y les dejo esto que escribí. Las circunstancias no hacen que la palabra de Dios deje de cumplirse. Las circunstancias no hacen que la palabra de Dios deje de cumplirse, sino son parte del cumplimiento de la palabra. Así que manténgase en oración cuando vea constantemente las circunstancias. Y como punto número 5, perdón, 45 escribí, tengamos la felicidad sin esperar el resultado. Disfrute lo que Dios ya le ha concedido. Percátese ordenando el mensaje. Cuando nosotros ordenamos el mensaje, nos percatamos de verdad de todo lo que Dios nos ha salvado y continúa salvándonos. Indudablemente el resultado vendrá. Yo tengo que ya disfrutar lo que Dios me ha concedido. José fue llevado a gobernador no por sus méritos, ni porque era muy lindo, sino porque Dios lo preparó en el campo para esa tarea. Y pasa lo mismo con nosotros, no nos quedemos del campo. Dios nos está preparando, así yo no lo pueda entender, porque con nuestros ojos es muy difícil a veces. Aferrémonos a Cristo, porque sin Cristo no vamos a tener la victoria. Así lleguemos a una posición sin Cristo. Ese no es el plan de Dios. Dios desea que ya seamos la cumbre espiritual para que en el lugar en donde estemos podamos cumplir la misión. No desea que lleguemos a una posición, porque una posición sin Cristo no es victoria, es más bien dolor y sufrimiento, porque Satanás se apodera, ¿no? Entonces, ¿por qué salvó José a Egipto y a Israel? Porque Dios era el quien conllevaba su vida. Entonces, nuestra identidad debe estar muy clara, porque la formación también es una victoria. Nosotros vemos todo como bueno o malo, no. El Hijo de Dios no puede fracasar. La subida, las bajadas son parte del viaje. Y la mayor victoria que nosotros tenemos es la seguridad de que Cristo ya ha solucionado todo. Yo tengo que ir con esa fe constantemente. La conclusión de vida en Cristo es la victoria ya ganada. Y como conclusión, mis hermanos, como conclusión de esta parte, me gustaría compartir unos aspectos importantes, porque a veces nosotros vemos el itinerario de la vida de José, como lo vimos hoy, ¿no? Y como continuamente lo escuchamos, lleno de circunstancias externas. Ay, el pobre, mira, José era un pan de Dios, ese muchacho no se metía con nadie. Mira, ese muchacho tiene una actitud, un gozo.
vemos siempre las circunstancias eternas, que los hermanos lo odiaban, que lo vendieron, que lo injusti, que esto, que aquello, pero realmente no solamente son circunstancias externas. Y aquí quiero que no solo veamos hacia afuera el campo, los hermanos, Potifar, el gobernador, Egipto, no, veamos hacia adentro. Porque Dios obró, sí, en las circunstancias externas para el cumplimiento de su plan, pero nosotros no podemos obviar dentro de la vida de José las circunstancias internas que Dios estaba cambiando. Porque Dios no envía a nadie sin que el poder del Evangelio haya tomado lugar. El poder del Evangelio tomó lugar en José, indudablemente. José tuvo que ser procesado para cambiar lo grabado, la raíz y la naturaleza. Y así como él, no solamente lo vemos en la vida de los discípulos y los remanentes. En Mateo 16, ¿verdad? Siempre leemos Mateo 16, el 16 al 20. Jesús le dijo a sus discípulos, no le digan a nadie que yo soy el Cristo, hasta que sean testigos. ¿Por qué? Porque hay situaciones internas que el Señor desea transformar. A Pablo inclusive no lo envió, no fue que él recuperó la vista, me voy a predicar el Evangelio, no, estuvo en el entrenamiento. Entonces, nuestro itinerario de vida es un entrenamiento, es una preparación, porque el proceso de José no solo cambió lo que estaba alrededor, Dios estaba transformando, ¿verdad? Desde adentro. Y vamos a verlo a detalle como conclusión. ¿Quién era José? Bueno, resulta que José era una persona al inicio, a sus 17 años, que tenía una actitud de arrogancia, porque tenía un talento, sí, él interpretaba los sueños. Y eso ustedes lo pueden ver en Génesis 37, del 5 al 8, la manera en que se lo contaba a sus hermanos, cómo él se sentía bien cuando le decía a sus hermanos, ustedes todos se van a inclinar ante mí. Obviamente decía que a sus hermanos les daba más rabia. ¿Usted quién cree que José no sabía que provocaba ir a sus hermanos? Claro que sabía, porque después en Génesis 37 más adelante, unos versos más adelante, 37, el 9 al 11, vuelve a contar otro sueño, incluso ahora a su papá y a sus hermanos. No tenía prudencia que debía tener, no estaba preparado, pero tenía el talento, el sueño de Dios. Ahora, ¿qué más tenía? ¿Qué hacía José? ¿Por qué lo odiaban sus hermanos? Porque dice la palabra en Génesis 37:2 que José le contaba todo a su papá. Pero no solo todo, decía que José le llevaba la mala fama de sus hermanos a sus padres. Mire, una falta de prudencia de ese muchacho. Claro que veían los hermanos. El chismoso, hay que deshacernos del chismoso. Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos y José llevaba a su padre la mala fama de ellos. Entonces, Dios estaba transformando el primer campo que era José. Entonces, dentro de nuestro campo no solo Dios quiere cambiar lo externo, sino también yo tengo que percatarme qué hay dentro de mí. Porque en la etapa de la cárcel tenía la confianza en sí mismo. Miren, José cuando estuvo en la cárcel con el copero y con el panadero, ellos estaban estresados porque el sueño, que no sé qué pasó con el sueño, decía, ¿no? Y José, perdón, ellos decían, no hay quien nos interprete el sueño. Y José responde, no son de Dios todas las interpretaciones, contádmelo ahora. Y cuando nosotros vemos el contexto, también era una actitud de sí, él reconoció a Dios, pero el matiz que él daba era contádmelo. Él se ponía en el centro, todavía tenía esa arrogancia que tenía a los 17 años. Y cuando nosotros vemos mucho más adelante, el Señor hasta le dijo, lo vemos más claro en Génesis 40 del 14 al 15, cuando interpreta el sueño, ¿verdad? De estos dos personajes, del copero, perdón, y le pide que se acuerde de él. Acuérdate de mí cuando estés allá. Y también tenía la confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque no le dejó a Dios su liberación, sino se la confió al copero y dice que el copero se olvidó. Entonces Dios estaba transformando la vida de José desde adentro hacia afuera. Ese itinerario de Dios preparó su carácter y después fue que él reconoció que todo era gracia de Dios. Después, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue que el gobernador, el rey de Egipto, el faraón, dijo, ¡ah! Está lleno del Espíritu Santo. Después de todo este proceso, cuando llegó a la madurez en Génesis 41:16,
No responde, no son de Dios las interpretaciones, cuéntenmelo a mí, que yo soy el que los interpreta. No, sino que cuando el faraón lo llamó, él respondió, no está en mí, no está en mí. Dios será el que le dé respuesta propicia al faraón. Y no solo eso, sino que esa preparación que tuvo dentro del campo, cuando vinieron sus hermanos, no actuó en venganza, sino que reconoció el itinerario. Dijo, Dios me envió delante de vosotros para preservarlos la posteridad sobre la tierra. No fueron ustedes, ustedes me quisieron hacer mal. En Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Entonces, no es solamente ver el campo, sino es la plataforma que Dios me está entregando a mí para sanar la raíz, lo grabado, la naturaleza. No es solo ver el campo, es verme a mí como el primer campo. Yo sé que siempre decimos esto, pero es verdad, el campo no es perfecto, mis hermanos. Nosotros tampoco somos el campo. Y siempre lo decimos es porque es el requisito número uno para poder evangelizar, según la palabra, que nosotros podamos comprender la necesidad de Cristo interna. Solamente cuando yo puedo entender que necesito de Cristo todos los días, yo puedo entender por qué el campo lo necesita todos los días. Nuestra vida está dentro de Cristo. Todo lo que vivimos hoy está, como dice Gálatas 2:20, lo vivimos en la fe del Hijo del Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, todo en mi vida es una plataforma. Dios desea cambiar nuestro pasado, ya lo cambió. Nosotros tenemos que ver nuestro pasado como esa plataforma, lo que nos ha llevado hasta el día de hoy, poder disfrutar el culto y del evangelio, porque sin lo que vivimos como plataforma no estaríamos hoy aquí dando culto. Entonces, Dios nos ha preparado y nos está preparando, pero nosotros debemos examinarnos todos los días. Este camino realmente de fe, me gusta decir, el que se cansa pierde, ¿no? El Señor renueva nuestras fuerzas, pero el que toma el culto ya ha ganado todo. Así que podamos constantemente no solo ver el campo externamente, sino en la circunstancia donde yo estoy hoy, ¿qué está preparando Dios en mi corazón? ¿Qué está sanando el Señor? Que lo podamos ver de esa manera, para que después podamos comprender que cada persona tiene un horario, que Dios en su infinita soberanía está cumpliendo su palabra tanto en mí como en las personas, a no quedar desalentados cuando nosotros vamos al campo y transmitimos el mensaje y pensamos que la gente no quiere, que la gente de verdad no hay salvación, caemos en tentación, ¿no? Cuando pensamos o caemos en incredulidad. Todo es de preparación. La palabra de Dios no va a dejar de cumplirse, ¿sí? Así que este es el mensaje que quería compartir hoy con cada uno de ustedes, que el Señor puso en mi corazón, que podamos ver todo como plataforma y no interpretar los silencios de Dios como que Dios no está con nosotros, sino todo lo contrario, que podamos disfrutar en el silencio lo que ya nos ha concedido. Amén. Me gustaría que pudiésemos, mi hermano, entrar en tiempo